SPSS parte 1 inicial. Aquí una breve descripción de lo que es SPSS, muy sencilla. La interfaz de SPSS se divide siempre en 4 secciones. Los comandos, que generalmente están básicamente aquí ubicados en la parte superior de la hoja. La vista de datos, que aquí ustedes abajo la pueden ver como el Data View. La vista de variables, que está al costado, y la vista de resultados, que corresponde a una hoja que se genera cuando hacemos la primera imputación o carga de instrucciones y nos genera entonces resultados. La vista de datos y la vista de variables representan dos distintas vías para presentar de manera resumida los registros que tenemos en nuestra base de datos de SPSS. En el caso de que estemos en la vista de datos, como dice aquí, vamos a poder introducir manualmente datos, o eventualmente también podemos introducirlo de manera automática mediante la carga de bases de datos, por ejemplo exportando una base Excel, como lo vimos en clase. Si se quiere cambiar de vista, simplemente se pincha en la vista, en este caso de variables. En el caso de la vista de datos, siempre va a corresponder a cada columna una variable y a cada fila un registro, un sujeto, un caso, etc. La intercepción de columna con fila corresponde a un dato, es decir, un dato de un determinado individuo para una determinada variable. ¿Ok? Recordemos, entonces en la vista de datos, las variables siempre son las columnas y las filas son los registros o individuos. Es el equivalente a una hoja de Excel. Para crear una variable podemos entonces comenzar yendo a la vista de variables, y en este caso al pasar a vista de variables, aquí está, vamos a ver que cada variable se va a ver reflejada en este caso o registrada sucesivamente en las filas, de manera que en cada columna aparecen atributos específicos y predefinidos por SPSS para cada variable, que es lo que vamos a denominar, al llenar estos atributos, la operacionalización de las variables. ¿Ok? Vamos a crear, por ejemplo, lo que queremos analizar es la edad versus, por ejemplo, la memoria. Es decir, si la variable memoria, entendida como un número de palabras que recuerda una persona de una lista, la vamos en este caso a definir como una de las variables, una de 3 variables. ¿Ok? Entonces, para comenzar manualmente a construir nuestras variables, estamos siempre en la vista de variables y vamos a crear 3 variables de ejemplo ficticias: el ID o número de registro, la edad de las personas y el número de palabras. Entonces, al cargar estos nombres, inmediatamente se generan, por defecto se llenan algunos de los campos que están aquí, y nosotros tenemos que revisar y verificar si está correcto o hacer correcciones. Por ejemplo, el ID o número de registro corresponde a un número, por lo tanto el tipo de esta variable, el tipo va a ser numérico. La edad también es un número, por lo tanto también va a ser numérico, y el número de palabras es un número natural y por lo tanto también será numérico. En otras palabras, nuestras 3 variables, ID, edad y número de palabras, son variables de tipo numérico. La anchura está predefinida con 8 caracteres, la podemos modificar si quisiéramos. Los decimales los podemos eliminar, puesto que como son todas numéricas pero ninguna tiene decimales, son todas enteras, podemos aquí obviar los decimales y llevarlos a 0 haciendo clic en cada una de las celdillas. La etiqueta corresponde al registro del nombre completo de la variable. Por ejemplo, el ID no es otra cosa que el número de identificación del paciente, por ejemplo, o el número de identificación del individuo, y eso se puede escribir aquí. La edad es la edad, y el num palabras corresponde, por ejemplo, al número de palabras que recuerda, y eso lo podemos escribir completo acá. Por lo tanto, volviendo con el ejemplo, número de identificación del individuo, la edad y el número de palabras que recuerda. ¿Qué tipo de medida se utilizará en cada variable? La medida es un elemento sumamente importante, y aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado de cargar el tipo de medida que corresponda. Hay 3 tipos de medida posibles: nominal, ordinal o de escala. La nominal corresponderá
a aquellas variables que tengan que no tengan, digamos, que tengan categorías sin un número intrínseco, sin un orden intrínseco, perdón. La ordinal corresponderá a aquellas categorías cualitativas que también tengan diferentes categorías, pero que sí tengan un ordenamiento intrínseco, y la escala corresponderá a variables cuantitativas de tipo continua. Escala aquí está entonces para datos numéricos, nominal para datos en cadena, alfanumérica, vale decir pueden ser letras o números juntos. Solo la escala solamente recibe datos numéricos. Esto es importante. Cuando solo registro datos numéricos continuos, corresponderá entonces a una variable tipo escala. Nominal, cuando son registros alfanuméricos, variables de tipo alfanumérico, con categorías sin un orden intrínseco. Ejemplo, como ven ahí, hombre y mujer. Ordinal, para datos de cadena también alfanuméricos o numéricos, pero siempre y cuando lleven un orden intrínseco. Por ejemplo, el código 1 corresponde a bajo, el código 2 corresponde a medio y el código 3 corresponde a alto, entonces ahí yo tengo una variable que tengo que definir como de tipo ordinal. Finalmente, si la variable genera registros, el registro que yo hago es un número, debo cargar aquí en el tipo elegir numérico. Si es, por ejemplo, si no es numérico, es decir, es alfanumérico o tiene una combinación de los dos, o es solamente letras, será entonces de tipo cadena. ¿Ok? Para variables categóricas siempre será cadena. Siempre elegiremos numérico cuando solo tenemos registros de números. Ejemplo, la edad. Y el tercero importante también es tener claro el de fecha, ¿ok? Donde cuando tengamos que hacer registros, por ejemplo, fechas de nacimiento, fechas de salida, fecha de entrada, etcétera, etcétera, será este el código que tendremos que marcar. Las demás no son tan relevantes, no las vamos a ver en esta oportunidad. Aquí está explicado lo que acabo de mencionar, cuándo se debe cargar una variable de tipo numérica, cuándo será fecha, para por ejemplo los formatos día, mes, año, y cuándo corresponderá a cadena. El resto del tutorial entonces continúa en el SPS inicial número 2.